Hoy conoceremos lo que no sabemos del Halloween. Por ejemplo, vamos a conocer cuándo se inició esta celebración. Todo inició en el año 300 a.C., en el norte de Europa, por una civilización conocida como los celtas y sus sacerdotes irlandeses llamados druidas. Los druidas eran sacerdotes, magos, maestros y jueces. Ellos estudiaban los movimientos de los grandes cuerpos, la astronomía, el universo, la tierra, los poderes y habilidades de los dioses. Otro aspecto importante era su estudio sobre la vida después de la muerte. Los celtas y los druidas celebraban el Año Nuevo céltico ofreciendo sacrificios al dios Sol y al dios Samhain. Samhain, el señor de los muertos. La imagen de ese dios pagano era la de un esqueleto sosteniendo una hoz en su mano, que más tarde llegó a ser conocido como la muerte. El dios Samhain juzgaba las almas y decretaba si su existencia podía continuar en un cuerpo humano o en algún animal. Qué interesante. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué celebrar el 31 de octubre el Halloween y el 1 de noviembre el Día de Muertos? Bien, el 1 de noviembre era la fiesta en que los celtas celebraban el Día de la Muerte. Adicionalmente, ellos creían que el día anterior, el 31 de octubre, Samhain se reunía con los espíritus de todos los que habían muerto el año anterior. Estos habían estado confinados a habitar en cuerpos de animales durante todo un año como castigo por sus malas obras. Y en la víspera de la fiesta, el 31 de octubre, se les permitía regresar a sus antiguos hogares a visitar a los vivos. Fíjense la trascendencia y desde hace cuánto se pensaba esto. Y bueno, en cierta forma se pensaba que venían a visitar a los vivos y para proteger a estos, el sacerdote dirigía a la gente en ceremonias de adoración diabólicas en las que eran quemados como ofrenda caballos, gatos, ovejas, bueyes y seres humanos para apaciguar la ira de Samhain y evitar que los espíritus de los muertos los lastimaran. Veamos ahora el origen del nombre y también alguna fecha ahí interesantísima que aquí nos surge. En un intento de cristianizar este día de adoración pagana, en el año 800 el Papa Gregorio IV cambió el Día de Todos los Santos del mes de mayo al 1 de noviembre. En inglés, este día de Todos los Santos se llama All Hallows Day, que pronto se acostumbró llamar abreviado Halloween. Los satánicos establecieron entonces el 31 de octubre como la noche de todos los demonios. Es decir, si el 1 de noviembre se festeja, entre comillas, el Día de Todos los Santos, el 31 de octubre los satánicos celebran la noche de todos los demonios. Qué interesante. Veamos un poco ahora cómo inició el uso de los disfraces y la petición de dulces. La noche del 31 de octubre, los druidas fabricaban una enorme fogata de Año Nuevo. Quemaban animales, cosechas y seres humanos como sacrificios a Samhain, su dios de la muerte. Durante esa noche, había una ceremonia diabólica. La gente usaba disfraces hechos de cabezas y pieles de animales. Entonces practicaban adivinación, saltaban sobre llamas o corrían sobre ellas bailando y cantando. Todo esto era hecho para ahuyentar a los malos espíritus.
Sus disfraces servían para engañar a los espíritus y evitar ser lastimados por ellos. Si por alguna razón alguien olvidaba disfrazarse o no podía engañar a los demonios vistiendo pieles de animales u otros disfraces, había una forma de exorcizarlos, haciendo con ello un trato de comida y fruta y proveyendo al espíritu errante de albergue por la noche. Si el demonio quedaba satisfecho con ese trato, lo digo entre comillas, con ese trato, no se le haría un truco arrojándole un hechizo maligno que le causara estragos a la persona. Dicho de mejor forma, los druidas de Irlanda recorrían casa por casa la noche del 31 de octubre pidiendo ofrendas para San Jaime, y parte de la ofrenda era un niño o una mujer virgen. Si la familia cooperaba, se le entregaba una fruta o una legumbre con una vela adentro, lo que significaba que habían cooperado y tenían protección. Si no, entonces esa casa era marcada para que los espíritus malignos hicieran daño a esa familia. De ahí la famosa calaverita y la vela dentro de una calabaza. El día de hoy hay grupos de druidas y satanistas que festejan este día ofreciendo sacrificios. Participar en esto es participar en una fiesta satánica y con ello se da la oportunidad al enemigo de dañar la vida. Por esto la Biblia dice, y aquí empieza parte de nuestro consejo. La Biblia dice en Efesios 5:11, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuál es el daño o las consecuencias del Halloween? Bueno, solo como un ejemplo, hay un estudio que se realizó y una maestra de 4º grado les pidió a sus estudiantes, a sus alumnos, escribir un breve ensayo, un breve resumen de lo que más les gustaría hacer en Halloween. La respuesta fue sorprendente. El 80% de los estudiantes de 9 años expresaron que esa noche desearían matar a alguien. Qué resultado tan sorprendente, pero nos da una muestra del trasfondo, nos da una muestra de lo que sucede en los niños. Ellos son motivados entonces a la violencia y a la muerte. Las secuelas también las confirman los psicólogos. Muchas personas que han atravesado estas experiencias, algunas tienen miedo a la oscuridad, otros tienen interés descontrolado de involucrarse en los fenómenos sobrenaturales del oculto, otras tienen reacciones en la noche de no poder dormir o sentir presencias de cosas raras. Todas estas son consecuencias de tener contacto con lo oculto. Entonces podemos confirmar que definitivamente practicar o tener cercanía con el Halloween es dañino porque atrae a las personas al oculto. Muchos niños son introducidos a prácticas ocultistas en las fiestas de Halloween y son atraídos al oculto por el poder que les ofrece. Otros ven esa noche o esa práctica como el mayor significado de rebeldía contra los padres. Así es que definitivamente no deja nada bueno. Para ir complementando nuestro consejo acerca de lo que dice la Biblia, quisiera, por ejemplo, hacer una pregunta que seguramente muchos se han hecho. ¿En realidad los muertos regresan? Esta es una pregunta que muchos se han hecho y quisiéramos darle una respuesta a la luz de lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice en Job 7, versículo 9 y 10, como nube que pasa y se deshace, así es el que baja al sepulcro. Jamás regresa allí y sus familiares no lo vuelven a ver. Entonces, si los muertos no regresan, la pregunta es, ¿qué es lo que sucede
cuando algunas personas han visto algo o cuando algunas personas han identificado algo como que sí regresa. Antes de dar la respuesta, un pasaje más. Esta es una explicación que Jesús dio en una de sus más relevantes enseñanzas en Lucas capítulo 16. Y dice allí, el Señor explica que hay un gran abismo, que no es posible pasar de un lado a otro. Solo hay dos lugares, el cielo, el paraíso o el infierno. Y no hay forma de ir de un lugar a otro. Eso es lo que explicó Jesús en Lucas capítulo 16. Ahora, lo que decíamos, si no regresan los muertos y si no es posible pasar de un lugar a otro, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues podemos confirmar a la luz de estos pasajes bíblicos que los muertos no regresan. Son los espíritus o los demonios los que se hacen presentes para engañar a las personas. Eso es lo que sucede. Un pasaje más para saber si es correcto consultar a los muertos o a los espíritus. Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los acontecimientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Qué interesantísimo. Hay una advertencia de la palabra a no practicar esto, porque obviamente es algo que le molesta, le desagrada al Señor. Entonces, seguramente la pregunta es, ¿puedo practicar esto o no? ¿Me conviene hacer esto o no? Bueno, también doy una respuesta con un versículo de la palabra. Primera carta a los Corintios, versículo 10, versículo 23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es decir, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Eso es lo que dice. Somos libres de hacer lo que queramos, pero no todo nos conviene, todo tiene alguna consecuencia. Finalmente, puedo confirmarte que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Eso es lo que dice Marcos 12:27. Y una de las palabras más hermosas que Jesús expresó cuando estaba aquí en la tierra fue, el ladrón no viene sino solamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que dice Juan 10:10. Por lo tanto, yo te invito, lo mejor que podemos hacer en esta vida es confiar en Jesús. Solamente Él nos ofrece una vida plena. Espero que estos consejos, que estos comentarios te hayan ayudado y deseo que pongas tu confianza en Jesús. En Él se hay una vida y una vida abundante. Te envío un abrazo. Hasta pronto.